Todo comenzó una tarde como cualquier otra en mi pequeño pueblo de Galicia, donde las montañas se mezclan con el Atlántico y el aire huele a sal y eucalipto. Era un día tranquilo. Yo tenía 50 años recién cumplidos y me encontraba en una etapa de mi vida que solía llamar la calma antes de la tormenta. Mis hijos ya estaban grandes, el trabajo ya no era lo que ocupaba mi mente y aunque mi vida estaba lejos de ser perfecta, sentía que había encontrado un equilibrio. Sin embargo, nada me preparó para lo que iba a experimentar aquel día. No voy a entrar en detalles del cómo sucedió. Solo sé que un momento estaba bien y al siguiente todo cambió. Lo primero que recuerdo fue una sensación extraña, como si mi cuerpo ya no estuviera allí, pero mi mente seguía activa. Era como estar flotando en el aire, pero sin la presión del viento. Todo era ligero, como si de repente el peso de mi existencia hubiera desaparecido. En lugar de miedo, sentí una profunda curiosidad. Abrí los ojos, o al menos tuve la sensación de hacerlo, y me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. Lo que vi era tan surrealista que todavía me cuesta encontrar las palabras correctas. No era un lugar como los que conocemos, con paredes o límites claros. Era un espacio infinito, pero no vacío. Había una luz cálida que lo llenaba todo, pero no era una luz que te cegara. Era como si abrazara cada parte de mi ser. Lo más curioso fue la sensación de paz. Una paz que nunca había sentido en mi vida, ni siquiera en los momentos más felices. Era como si una carga que había llevado durante años desapareciera de repente. Mis preocupaciones, mis miedos, mis inseguridades, todo se desvaneció. Y entonces me di cuenta, no estaba sola. Una figura comenzó a formarse delante de mí. No era una persona, al menos no de la forma en que estamos acostumbrados. Era una presencia, una combinación de luz y energía que cambiaba de forma constantemente. A veces parecía humana, otras era como si fuera solo un resplandor. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba, o más bien que me veía. No sé cómo explicarlo, pero era como si esta presencia conociera cada rincón de mi alma. No habló, pero de alguna manera entendí lo que quería transmitirme. Era como si las palabras no fueran necesarias. Lo primero que sentí fue un amor tan puro y tan absoluto que me hizo llorar. Pero no era como llorar de tristeza, era un llanto de alivio, de reconocimiento. Era como si esta presencia me estuviera diciendo, te veo. Te he visto siempre. Y te amo tal como eres. Mientras trataba de procesar todo esto, el entorno comenzó a cambiar. De repente estaba viendo mi vida como si fuera una película, pero no de forma lineal. Vi momentos que creía haber olvidado, la vez que ayudé a un vecino a arreglar su tejado después de una tormenta, la sonrisa que le di a una anciana en el mercado, las noches que pasé consolando a mi hijo cuando tenía pesadillas. Lo curioso es que estos momentos, que yo consideraba pequeños e insignificantes, parecían brillar con una luz especial. También vi momentos de los que no estaba tan orgullosa. Recordé discusiones, palabras dichas con rabia, ocasiones en las que no tendí la mano cuando alguien lo necesitaba. Pero lo más sorprendente fue que no sentí juicio. Esta presencia no me reprochaba nada, simplemente me mostraba cómo cada acción, buena o mala, había tenido un impacto. Era como si me estuvieran enseñando que cada elección que hacemos es importante, aunque no lo parezca en el momento. El paisaje volvió a cambiar y esta vez me encontré en un lugar que parecía estar hecho de pura energía. No había edificios ni objetos, pero el espacio estaba lleno de colores y sonidos que no puedo describir. Los colores no eran como los que vemos aquí, tenían una profundidad que parecía conectarse directamente con mis emociones. Y los sonidos, era como si cada nota contara una historia, como si estuvieran vivos. En este lugar, sentí una conexión profunda con todo lo que me rodeaba. No era solo una espectadora, era parte de ello. Sentía que era una con la luz, con los colores, con los sonidos. No había separación. Era como si por primera vez en mi vida, entendiera lo que realmente significa estar viva. Mientras exploraba este espacio, me di cuenta de que había otras presencias. No podía verlas como veía a la primera figura, pero podía sentirlas. Eran como ondas de energía que irradiaban amor y compasión.
Algunas se sentían familiares, como si las conociera de alguna parte, pero no podía recordar de dónde. Una de estas presencias se acercó más y, de alguna manera, supe que era mi abuela, aunque había muerto cuando yo era muy pequeña. No dijo nada, pero su presencia era suficiente. Sentí su amor de una manera que nunca había experimentado antes. En medio de toda esta experiencia, comenzó a formarse una idea clara en mi mente. El cielo no era un lugar físico, no era un sitio lleno de calles doradas y puertas de perlas, como me habían enseñado en la iglesia. Era un estado de ser, una conexión profunda con todo lo que existe, una sensación de pertenencia absoluta. Justo cuando sentí que estaba empezando a comprenderlo todo, algo cambió. Sentí un tirón, como si algo me estuviera empujando de vuelta. No quería irme. Quería quedarme en este lugar para siempre. Pero entendí que aún no era mi momento. Antes de regresar, la figura de luz se acercó una vez más y me dejó un mensaje. No eran palabras, pero lo entendí perfectamente: vive con amor. Eso es todo lo que importa. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en mi cama. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Dejé de preocuparme tanto por lo que otros pensaran de mí o por seguir las expectativas de la sociedad. Me enfoqué en vivir con amor, en apreciar los pequeños momentos, en ser amable incluso cuando nadie estaba mirando. El cielo, aprendí, no está en un lugar lejano. Está aquí, en los actos de bondad, en las conexiones que hacemos con los demás, en la capacidad de amar sin condiciones. Y ahora, cada vez que veo un atardecer o escucho las olas del mar, recuerdo ese lugar, esa luz, y sé que no tengo nada que temer. Lo que nos espera al otro lado es más hermoso de lo que nuestras mentes pueden comprender. Después de mi experiencia, mi forma de ver la vida cambió por completo. Las cosas que antes me preocupaban, como el que dirán o los problemas del día a día, dejaron de tener tanto peso. Comencé a enfocarme en los momentos simples, las conversaciones con mis hijos, un paseo por la playa o el canto de los pájaros al amanecer. Todo parecía estar lleno de un significado que antes no veía, como si el mundo entero me estuviera recordando constantemente la belleza de estar viva. También me volví más consciente de cómo trataba a los demás. Encontré alegría en ayudar, en escuchar, en estar presente para quienes me rodeaban. No necesitaba grandes gestos, un acto pequeño, como una sonrisa o unas palabras amables, parecía suficiente para traer luz al día de alguien. Aunque sigo recordando con cariño ese lugar de amor y paz, entendí que el verdadero paraíso comienza aquí, en las conexiones que creamos con los demás.